Capítulo 4. Exequias en la taberna. Un día, cuando los últimos granos de arena se deslizaban por el reloj, los parroquianos de la taberna del Pelícano llegaron en turba hasta su puerta. La encontraban cerrada, algo inusual, pues aquel refugio para la noche, siempre lleno de murmullos, raramente negaba el paso a los sedientos de buen vino, cerveza refrescante y conversación. Golpearon con insistencia. Primero con mesura, luego con la impaciencia. Desde el fondo del establecimiento, una voz rasposa y cargada de ironía se alzó. ¿Quién viene a turbar nuestro dolor? Era Diógenes, el tabernero, con su sarcasmo habitual. Desde el otro lado, Solón, acompañado de un grupo de amigos, respondió con entusiasmo. Venimos con ánimo de estar en el único lugar donde se espera brillo y esplendor. Diógenes soltó una risa seca, casi imperceptible, y, con voz más baja, como si temiera que lo oyeran en la cocina, replicó. Pues en este lugar solo se respira pena y tristeza. Con un gesto ambiguo, empujó la puerta y los dejó entrar. Al notar el ambiente sombrío, Solón frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué ocurre, Diógenes? Preguntó con genuina curiosidad. El tabernero suspiró y, tras un breve silencio, respondió. La mesonera, la señora de la taberna, sufre una pérdida. Los presentes intercambiaron miradas. La mesonera. Ese era el único nombre con el que la conocían. Ninguno sabía si era casada o soltera, ni siquiera su verdadero nombre. Para muchos, era solo una silueta envuelta en prudencia, un ideal inalcanzable que inspiraba tanto comentarios corteses como suspiros reservados. Siempre distante, su trato con los clientes se limitaba a lo estrictamente necesario. Respondía con elegancia a los cumplidos y nunca dejaba que las conversaciones derivaran más allá del servicio. Ahora, de pronto, se revelaba un aspecto de su vida que ninguno imaginaba, tenía un esposo, o lo había tenido. En ese instante, la puerta trasera de la taberna se abrió, y ella apareció. Sus ojos, velados por las lágrimas, se posaron en Diógenes. Con un llanto fúnebre, apenas pudo pronunciar lo necesario. Ha muerto. Te pido 7 días de duelo por las exequias. No dijo más. No era necesario. Se cubrió el rostro con el velo y salió sin mirar atrás. Dentro de la taberna, el vino quedó sin descorchar, la cerveza sin espuma y la charla suspendida en el aire. Solón, siempre presto a fungir como hospitalario, pensó en voz alta. ¿Qué podemos hacer? Se llevó la mano al mentón, meditando. En primera instancia, quizá podríamos amortiguar los gastos. Tomó una caja de madera y la pasó entre todos. Los denares no quitarán su pena, dijo, pero al menos aliviarán su complicación. Uno a uno, los fieles de la taberna del Pelícano fueron depositando lo que podían. Cuando la caja estuvo lista, Solón se encargó de organizar una comitiva que llevara la asistencia a la mesonera. ¿Cuál peripatéticos? Caminarían hasta ella, llevando con ellos no solo la ofrenda material, sino también el gesto de una comunidad que, en su silencio querían mostrarle sus condolencias. La marcha avanzaba, pero en ese mutismo crecía un murmullo tenue, casi como un viento que arrastra hojas secas. Los comentarios eran la marcha fúnebre de la procesión. Dicen que su esposo murió defendiendo su honor en un acto de desafío, susurró uno. A lo cual respondió otro. Si fue desafío como acto impulsivo, entonces fue suicidio. No, no, replicó otro, con tono de misterio. Fue víctima de homicidio a manos de 3 pérfidos maleantes. El rumor saltaba de boca en boca, transformándose a cada paso. Diógenes, que caminaba en la retaguardia, alzó una ceja y sonrió con su habitual sarcasmo. Luego, deteniéndose un instante, carraspeó lo suficiente para llamar la atención de todos, pues molesto de que hablaran de la señora de la taberna, replicó inquisitivamente. Amigos, antes de seguir alimentando fantasmas, déjenme recordarles algo, dijo con voz clara. Sócrates tenía un método muy útil para estos casos, el triple filtro de la verdad. Los que caminaban en la procesión lo miraron con curiosidad. Antes de repetir algo, pregúntense 3 cosas, prosiguió el tabernero. Primero, ¿está seguro de que es verdad? Hubo un breve silencio. Nadie podía responder con certeza. Segundo, ¿es algo bueno? Los presentes se miraron entre sí. No, definitivamente no era algo bueno. Y tercero, ¿es útil? Los murmullos cesaron por completo. Diógenes cruzó los brazos y, con una media sonrisa, remató. Si no es cierto, ni bueno, ni útil, ¿por qué carajos perder el tiempo en ello? Hubo un murmullo de aprobación. Algunos sonrieron con resignación,
otros desviaron la mirada, y la procesión continuó. La marcha avanzaba con lentitud, los pasos pesados, como el peso de la pena que cargaban. En la caminata hacia las exequias, la atmósfera estaba cargada de murmullos, pero Solón, siempre el filósofo en busca de la verdad y la justicia, se adelantó a la cabeza del grupo y comenzó una charla que, como siempre, tocaba los puntos más profundos de la vida humana. ¿Cuál es el propósito de la vida humana?, preguntó Solón, mirando hacia el eterno oriente, con los ojos llenos de esa curiosidad incansable que caracterizaba a los grandes pensadores. Albert Camus, que caminaba cerca de él, respondió con su tono habitual, sombrío y directo. La vida no tiene propósito inherente, dijo con cierta firmeza. Vivir es un absurdo que tenemos que aceptar. En un universo que no tiene significado, debemos encontrar nuestra propia rebelión. El propósito, si se le puede llamar así, está en vivir con plena conciencia de la absurdidad de la existencia. Solón asintió pensativo, pero antes de responder, fue interrumpido por Søren Kierkegaard, quien, a pesar de su naturaleza pesimista, nunca perdía la oportunidad de cuestionar el sentido de la existencia humana. No coincidió con Camus, dijo Kierkegaard. El propósito de la vida no se encuentra en la rebelión contra el absurdo, sino en la fe. La vida es un viaje hacia la trascendencia a través del salto de fe, un acto de esperanza en lo que no podemos comprender. La existencia humana se define por nuestra relación con lo divino, y nuestra libertad es esa capacidad de elegir. Solón pensó profundamente en las palabras de ambos, pero el momento fue interrumpido por un comentario irónico de Diógenes, que caminaba un poco más atrás. El propósito de la vida humana, según esos dos, parece ser dar vueltas y más vueltas alrededor de las mismas preguntas. ¡Qué divertido!, rió Diógenes con su tono sardónico, sin poder evitar interrumpir el flujo de la conversación. Puro, quien había estado callado hasta ese momento, levantó la cabeza y, con su serenidad característica, comenzó a hablar. La vida, en su núcleo, tiene un propósito simple: buscar el placer y evitar el dolor. La felicidad no proviene de los bienes materiales ni del poder, sino de vivir de acuerdo con la naturaleza, alcanzando la ataraxia, la paz del alma. Vivir plenamente es vivir sin miedo, sin supersticiones, y sin dejarse llevar por las pasiones desmedidas. Solón, siempre inquisitivo, no tardó en responder. Entonces, ¿es la vida plena aquella que alcanza la felicidad, el conocimiento o la virtud? ¿O algo más? Aristóteles, que escuchaba atentamente, se adelantó para ofrecer su perspectiva. La vida plena, dijo con su voz profunda, es aquella que se alcanza a través de la virtud. Es vivir según el justo medio, en equilibrio, y en búsqueda de la eudaimonía, la felicidad verdadera, que no depende de placeres fugaces ni de la ausencia de dolor, sino de la realización de nuestra naturaleza humana. No se trata solo de ser feliz, sino de ser lo mejor que podemos ser. Solón ratificó, reconociendo la sabiduría de Aristóteles, pero la siguiente pregunta surgió casi de manera automática. ¿Y qué significa la muerte en todo esto? ¿Es el fin definitivo o parte de un ciclo mayor? Camus, sin pensarlo mucho, respondió en su tono escéptico. La muerte es solo un final. Un vacío al que inevitablemente nos dirigimos, sin promesas ni esperanzas de algo más. Cualquier concepción de la muerte como tránsito hacia algo más es una ilusión que nos ayuda a sobrellevar el absurdo. Kierkegaard, sin embargo, se opuso de inmediato. No podemos ver la muerte como un fin. La muerte es el punto final de un camino, pero también la puerta hacia lo trascendental. La muerte no es un final, sino un paso hacia la eternidad. Es nuestra fe, nuestra relación con lo divino lo que nos permite trascender la muerte. Solón reflexionó en silencio, pero luego se atrevió a formular una pregunta aún más profunda. ¿Qué nos define como humanos frente a la muerte? ¿Es nuestra conciencia de la muerte lo que nos hace verdaderamente humanos? Epicuro intervino nuevamente, con su serenidad inquebrantable. Lo que nos define es nuestra capacidad de no temer a la muerte. Mientras más conscientes somos de nuestra finitud, más libres somos para vivir según nuestra naturaleza, para encontrar el placer y la paz. Diógenes, desde atrás, no pudo evitar hacer un comentario muy propio de él. Claro, sí, ¿qué mejor que vivir sin preocupaciones, como si fuéramos meros animales? ¡Qué sabio, Epicuro! Solón no perdió el hilo y continuó con sus preguntas. ¿La vida tiene sentido, o somos nosotros los que le damos sentido? ¿El sentido de la vida depende de nuestras decisiones y perspectivas, o es algo que trasciende la individualidad? Kierkegaard se adelantó, con tono solemne.
El sentido de la vida es algo que encontramos a través de nuestra relación con lo divino. Sin esa relación, la vida carece de sentido. No somos simplemente individuos que creamos sentido de manera aislada, sino que estamos llamados a trascender nuestra individualidad a través de la fe y la unión con lo eterno. Solón, mientras escuchaba, pensó en las palabras de Kierkegaard y Aristóteles, pero una pregunta lo rondaba con mayor insistencia. ¿Cómo cambia nuestra visión de la vida y la muerte cuando consideramos que somos solo una parte de un todo mayor, como la naturaleza o el universo? La insignificancia de nuestra existencia dentro del cosmos cambia nuestra percepción del propósito de la vida. Camus volvió a tomar la palabra, con una sonrisa melancólica. La insignificancia es nuestra condición humana. Aceptar nuestra pequeñez en el vasto universo es parte de vivir con autenticidad. En la inmensidad del cosmos, nuestra vida no tiene más valor que el que nosotros mismos le demos. Pero ese vacío es lo que nos permite ser libres para crear nuestra propia realidad. Diógenes, como siempre, intervino con ironía. Vaya, qué filósofos profundos tenemos hoy. Debemos sentirnos muy afortunados de ser tan pequeños en el gran universo. Entre la charla de los peripatéticos y sin medir el tiempo la procesión llegó finalmente a su destino. La ceremonia funeraria para el esposo de la mesonera había comenzado, y el solemne ambiente contrastaba con el bullicio que usualmente invadía la taberna. La caja con los denares y dracmas, que Solón había organizado con tanto cuidado, fue entregada con respeto. Al entregar la caja, Solón pensó en la fragilidad de la vida y lo inefable del sufrimiento. Los óbolos, por más que ampararan las necesidades materiales, nunca podrían llenar el vacío dejado por la ausencia de un ser querido. La ceremonia continuó, y poco a poco los presentes comenzaron a conocer más sobre la señora de Del Mesón. La mesonera hasta ese momento había sido casi una figura etérea para todos. Con voz quebrada, un hombre mayor que parecía haber sido cercano al difunto comenzó a contar la historia de su vida. Era arquitecto, dijo con solemnidad. Un hombre dedicado al arte de construir catedrales, inmortalizando su visión en las piedras y vigas que alzaban las cúpulas de los templos. Pasaba largos periodos lejos de casa, viajando de ciudad en ciudad, buscando perfeccionar su obra. Sin embargo, aunque su corazón estaba en las construcciones que erigía, su familia nunca quedó olvidada. Dejó hijos, 2 varones y una niña, que ahora son huérfanos sin su guía. Al escuchar esto, Solón se quedó pensativo, como si cada palabra tocara las cuerdas más profundas de su alma. Se acercó a los demás filósofos y parroquianos, que también escuchaban con atención. Con una voz firme, sin titubeos, compartió sus pensamientos. Es cierto que hemos hecho nuestra parte, ayudando con estos dinares, dáricos y talentos, dijo Solón. Actuamos con filantropía y altruismo, como corresponde en tiempos de necesidad. Pero la verdadera ayuda, la que perdura, no radica solo en los gestos materiales. La verdadera ayuda es encargarse de los huérfanos, de los hijos de la viuda, como una extensión de la misma vida que debemos seguir honrando. Los presentes, incluidos los filósofos, se quedaron en silencio, mirando a Solón. No basta con ofrecer dinero, continuó él. El arquitecto viaja por regiones desconocidas, amigos míos, y esta es nuestra responsabilidad, la de educar a estos niños, enseñarles lo que significa ser hombres y mujeres libres, guiarlos hacia las buenas costumbres, hacer de ellos ciudadanos virtuosos que en el futuro podrán construir, no solo catedrales de piedra, sino catedrales de carácter. La herencia más valiosa que podemos dejar es el conocimiento, la ética, y la comprensión de la verdadera libertad. La mirada de los presentes se tornó más profunda. Nadie dijo nada, pero los rostros de los parroquianos de la taberna del Pelicano, usualmente acostumbrados a los festines y risas, reflejaban una nueva comprensión. La ceremonia continuó, pero el aire parecía más denso, como si las palabras de Solón hubieran plantado una semilla que germinaba lentamente en cada uno de ellos. El solemne ritual avanzaba, arriba del arca funeraria fueron colocándose flores por todos los presentes, mientras los niños huérfanos observaban en silencio, ajenos a las conversaciones filosóficas, pero probablemente más atentos que nunca a la idea de lo que significaba ser alguien que podía construir no solo con manos, sino también con alma.